hermanos, Dios les bendiga. Vamos a comenzar este culto que tenemos preparado para honrar y glorificar a nuestro Padre Celestial. Vamos a tener una oración de dirección en esta hermosa mañana y le voy a pedir a nuestra hermana Graciela Courtade que nos dirija por favor en oración. Y que sea de beneficio para esta tu iglesia, que podamos aprender y saber cuáles son nuestras doctrinas, en qué creemos y cómo nos hemos mantenido fieles a tu palabra. Te estoy suplicando que perdones nuestros pecados y que este servicio sea de agrado para tus ojos. En el nombre de Jesucristo te lo estoy suplicando. Amén. Amén. Les voy a pedir por favor que se pongan en pie. Vamos a tener una lectura bíblica en el Salmo 8 y lo vamos a leer todo. Salmo 8, lo vamos a leer todos al unísono. Si ya lo tienen, hermanos, la palabra del Señor dice: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de tus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Asimismo en pie, hermanos, le voy a pedir a nuestra hermana Magdalena Ordaz que pase a dirigirnos el himno número 12, Dad a Dios inmortal alabanza. Buenos días, cantemos al Señor con el gozo que Él merece, y dice el Salmo 96:8: Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Dad a Dios inmortal alabanza, su merced, su verdad nos inunda, de su gracia prodigios fecunda, sus mercedes humildes cantar. Al Señor de señores da gloria, Rey de reyes, poder sin segundo. Morirán los señores del mundo, mas su reino no acaba jamás. Vio los pueblos en vicios sumidos y sintió compasión en su seno. De prodigios de gracia está lleno, sus mercedes humildes cantar. Y su pueblo llevó por su mano a la tierra por él prometida, y los siglos sin fin le dan vida, y el pecado y la muerte caerán. A su Hijo envió por salvarnos del pecado, la muerte eterna.
de prodigios, de gracia es torrente, su merced es humilde es cantar. Por el mundo su mano nos lleva, al celeste descanso nos guía, su bondad vivirá eterno día, cuando el mundo no exista ya más. Amén, hermanos. Pueden sentarse, hermanos. Es tiempo de tener nuestras acciones de gracias o nuestras gratitudes, nuestras peticiones. Y le voy a pedir, hermanos, si tienen alguna acción de gracias en esta mañana, que pasen para que nos expresen y poder orar por ustedes. Le voy a pedir a mi hermano David Correa que tome estas peticiones y estas gratitudes para que nos lleve después en oración. Buenos días, hermanos. En esta mañana le doy gracias al Señor porque la semana me permitió cumplir un año más de vida. Luego estuve enferma toda la semana, pero gracias al Señor ya estoy mejor. Buenos días, hermanos. Yo estoy agradecida con el Señor porque me ha prestado la vida hasta este momento. Pero les pido de favor que oren por mí porque tengo unas luchas con mi corazón y con mi cuerpo, y le pido a mi Dios que me tenga en sus manos y que me ayude a estar fortalecida y a tener mi espíritu y mi corazón en sus manos, porque a veces tenemos luchas internas que no queremos o no podemos comprender. Nos falta muchísima madurez a veces, y yo le ruego a mi Dios que esté conmigo y que me ayude a discernir lo que Él quiere que yo haga, y les pido sus oraciones, hermanos. Dios les bendiga. Yo que pase, hermana, le doy gracias a Dios por todo, porque ha hecho por mí. Le doy gracias al Señor. A pesar de que hay achaca, pero le doy gracias al Señor, me levanta, hermano. Gracias, me da fuerza, me da fortaleza, me da energía para caminar. Le doy gracias, muy agradecido con el Señor, hermano. Nuestra palabra no alcanza, veo tanta grandeza que hace el Señor por nosotros, lo que hará después. La verdad, estoy muy agradecida. La palabra alcanza, hermana, por todo, por la vida de mis hijas, de mis hijas, por mi hija también. Y cumplió ahí el 23 de enero, otra, su hija cumplió 27. Estoy muy agradecida con el Señor, hermana, lo tiene bien mis hijas, no están aquí, pero Dios, ella es creyente. Le doy gracias, mi Señor, por todo, por mis hijas también, que siempre está pendiente de mí. Cada uno de ellos siempre se acuerda de mí, hermana. Cada uno de mis hijos una bendición para mí. Le doy gracias a Dios por la vida de mi muchachita, estamos los dos ahora sí. Le doy gracias, Señora, ella ahora sí me consuela, pues mi varoncito, pues está ahí arriba, hermano. Pero mi hija está conmigo, pero estoy agradecida, el Señor siempre está con uno, no estamos los dos, Él siempre nos ve, nos cuida. Le doy gracias, Señora, por todo lo que el Señor nos da, por su da fuerza para caminar, estoy agradecida con el Señor para todo, y tengo unas bendiciones delante del Señor, por mi hija también que está en Oaxaca. Dios pide sus oraciones para que ella está diabética, se puso muy mal de su pie, muy mal, pero pues ahorita está en recuperación ella. Está pidiendo sus oraciones, hermano, bueno, por ella, se llama María de Rosario. Pero le doy gracias a Dios, hermana, por cada una de mis hijas, mi nieta que está pendiente de mí. Mi yerno, le doy gracias a Dios. A veces me agradecimiento, hermana, por todo, por ustedes, por oración de mis hermanas también, le pido. Y doy gracias a Dios, hermano, este es mi agradecimiento al Señor. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Yo estoy muy agradecido con mi Dios porque después de 2 años Manuel y Daniel se pueden ver, se pueden convivir unos días juntos. Le doy gracias a mi Dios por ello y le pido que ya cuando vayan a regresar Manuel y mi nuera también los traiga con bien.
Vamos a ponernos en pie, hermanos. Les invito para que nos pongamos en pie. Vamos a orar. Vamos a orar por las peticiones, gratitud. Gracias, Padre, como pueblo tuyo te damos en esta mediodía, porque tu bendición, Señor, nos acompaña y está presente en cada hogar y en cada vida de tus hijos. De manera particular, Señor, nos unimos a la alegría y el gozo de la vida de Edith, en la recuperación de su salud y en un año más de vida que le permites, Padre, cumplir. Con gratitud en su corazón, Señor, junto con sus hijos y su esposo y su familia, te dan la honra y la gloria y reconociendo que la vida depende de ti. Gracias, Señor, porque también nuestra hermana Lidia, con todos sus problemas, con todos sus achaques, con todas sus necesidades, ella tiene su plena confianza en ti. Señor, tú sabes cuáles son sus necesidades personales, cuál es la situación que le agobia con ese uso de sus terrenos. Tú sabes, Padre Celestial, cuál es su problema físico. Te pedimos que tú le des fortaleza y le des, Padre Celestial, la fe y la confianza para aceptar y acatar tu voluntad. En tus manos, Señor, su vida. Te damos muchas gracias por la vida de nuestra hermana Tere Carreño, por su edad avanzada, pero por la seguridad que tiene, Señor, en que tú estás cuidando de ella en ese fraccionamiento de Campo Nubes, Padre Celestial, donde ella vive, y que tú le permites, Señor, estar al pendiente en oración de sus hijas, y sobre todo, Señor, al pendiente de Angélica, su nieta, que le cuida y que le acompaña siempre. Tu bendición con ella, Señor, en todo momento, con gratitud. Gracias te damos, Señor, también por la vida de Neftalí, por la vida, Señor, de sus dos hijos que crecieron en este templo, Señor, y que tanto Daniel, Señor, como Manuel, ahora, Padre Celestial, ya pueden estar juntos. Gracias por la vida que le concedes a ellos y la realización, Señor, que les has dado en formar sus matrimonios. En tus manos sus vidas. Padre Celestial, gracias por cada miembro de esta iglesia. Gracias, Señor, porque tú nos asistes, nos acompañas y nos das la paz, la confianza y la seguridad de que en tus manos somos bendecidos. Con tu bendición, Padre, alabamos tu nombre en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siéntese, hermano. Le voy a pedir a nuestro hermano Alberto Magaña que si pasa, por favor, a darnos los anuncios de esta semana. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Las actividades habituales de nuestra iglesia, aparte de que aparecen en pantalla, les seguimos invitando a miércoles de oración. La Unión Femenil y la Unión de Jóvenes también tienen sus actividades regulares, nuestros departamentos están trabajando. Hacerles también una cordial invitación a no faltar a las clases de escuela dominical, todos los domingos a las 10:30 de la mañana. Nuestros hermanos se preparan con mucha dedicación para impartir sus clases y también recordarles que durante todo el mes de febrero estamos llevando temas relacionados a las doctrinas bautistas, nos está impartiendo nuestro hermano Isaí. Todavía aparte de este domingo son los siguientes dos, entonces reiterarles la invitación para que no faltemos, estemos al pendiente. Y el siguiente domingo, que es 15, si no me falla la memoria, a las 6 de la tarde tenemos también una cita aquí en nuestro templo para orar, para estar todos reunidos. Tenemos muchas cosas que agradecerle a nuestro Dios, pero también muchas cosas que poner en sus manos, y qué mejor que hacerlo todos juntos como un solo cuerpo. Entonces, domingo 15 de febrero a las 6 de la tarde, les invitamos para que podamos estar todos presentes, para que oremos. Y creo que no sé si alguien más tenga algún otro anuncio especial, si no, creo que sería todo. Nuestra hermana Male.
Gracias. Sí, esta semana del 9 al 13 es la semana de énfasis del Departamento de las Señoritas y estamos preparando varias actividades durante la semana y les invitamos a las señoritas que todavía no se reúnen con nosotros a que se den la oportunidad de convivir con las señoritas de aquí de la iglesia y de aprender, de crecer juntas. Y este lunes vamos a estar, bueno, ya están ahí las actividades. El lunes, mañana vamos a estar con las hermanas de la Unión Femenil dirigiendo y dando una meditación. El martes tenemos una visita. El miércoles se dirige el culto de oración y el miércoles y el jueves vamos a tener una salida evangelística y el viernes, bueno, vamos a convivir juntas, a tener una social. Les invitamos a que oren por nosotros, por las señoritas y por mí, que soy su consejera, y que las que no se reúnen se den la oportunidad de asistir a este grupo que es bien precioso y hemos crecido juntas durante este año. El Señor les bendiga, hermanos. En esta tarde, hermanos, damos la bienvenida a cada uno de ustedes que han dispuesto a estar aquí en la casa de oración, viniendo a honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Y también le damos la bienvenida a las personas que están viendo en las redes sociales. Que Dios les bendiga y sigan también acompañándonos en estos cultos que tenemos, pero también los invitamos a que algún día puedan estar con nosotros. Vamos a cantar, hermanos, si alguien nos está visitando en esta tarde, en la parte central, si hay alguien que nos esté visitando por primera o segunda vez, nos gustaría darles la bienvenida para que se pongan en pie. Bienvenidos. ¿De dónde nos visitan? De Morelia. De aquí de Morelia. ¿Nos pueden dar sus nombres, por favor? Mi nombre es María Isabel y es la primera vez que vengo aquí. Mi nombre es Alfonso Yepes y es la primera vez que también vengo aquí. Ok. Bienvenidos sean aquí a la casa de Dios. Nos gustaría verlos nuevamente y esperamos que se sientan a gusto aquí con nosotros. ¿Alguien más que nos esté visitando? ¿No? De mi lado derecho, ¿alguien que nos esté visitando? Creo que somos de casa. Y de mi lado izquierdo, ¿alguien que nos esté visitando en esta mañana? ¿Sí? ¿Nos puede decir su nombre? Patricia. Bienvenida, Dios te bendiga y las veces que puedas acompañarnos, aquí eres bienvenida. Dios te bendiga. ¿Alguien más que nos esté visitando? ¿No? Bueno, les voy a pedir que nos pongamos todos de pie. Vamos a tener el canto Hola, ¿cómo estás? Pueden salir de sus lugares y poder saludarnos. Hola, ¿cómo estás? Doy gracias a Dios porque estamos aquí alabando su nombre. Bienvenido seas, bienvenido seas a la casa del Señor. Bienvenido seas, bienvenido seas a la casa del Señor. Hola, ¿cómo estás? Qué hermoso es reunirnos y así compartir el amor del Señor. Bienvenido seas, bienvenido seas a la casa del Señor.
Bienvenido seas, bienvenido seas a la casa del Señor, a la casa del Señor. Qué gozo es saludarnos unos a otros. Así, siguiendo en pie, hermanos, les voy a pedir que busques en sus Biblias, en la epístola de San Juan, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 1 al 37. Juan 1 al 37. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Las mujeres vamos a leer el versículo 1, los hombres van a leer el versículo 2, así alternadamente hasta el número 37, donde nos reunimos todos en este último versículo. La palabra de Dios dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Este es de quien yo decía: el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás, que el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú profeta? Y respondió: no. Le dijeron pues: ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices tú mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de estar
correa de su calzado. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía más que para que fuese manifestado a Israel. Por este vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y que permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que dijo sobre quien descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo leí y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Así, siguiendo en pie, vamos a recibir a nuestro hermano Isaí Betancourt. Ay, perdón, hermanos. Tenemos un himno antes, así siguiendo en pie. Le voy a pedir a nuestra hermana Male que pase, por favor. Seguimos alabando a nuestro Señor y Primera de Juan 1:7 dice: la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cantemos, hermanos. Perdón, es el 47, discúlpenme, ya estamos nerviosas aquí. Sí, también lo vamos a cantar, hermanos, pero primero vamos a cantar este que dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Salmos 145 y es el himno 47. Jesús es mi Rey soberano. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su amor. Dejando su trono de gloria, me vino a hacer más en la historia. Yo soy feliz y yo soy feliz por Él. Jesús es mi amigo anhelado y en sombras o en luz siempre va. Paciente y humilde a mi lado, y ayuda y consuelo me da. Por si no te sigo, mi amigo, y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad dar a mí. Me basta servirle y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida y el solo rueda rendida, pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por Él. Amén.
Ahora sí, hermanos, vamos a tener la predicación por nuestro hermano Isaí Betancourt. Le vamos a dejar aquí el lugar para que él nos traiga esta predicación. La Comisión de la Comisión de Educación Cristiana, tenemos estos cultos de doctrinas. ¿Por qué venimos a esta iglesia? ¿Qué es lo que nosotros leemos en su palabra y si estamos convencidos de ellos? Tenemos estas doctrinas bautistas y el hermano Isaí Betancourt nos va a hacer favor de explicarnos un poco más en este mensaje. Dios les bendiga, hermanos, pueden tomar su lugar. Gracias a Dios, ¿verdad?, por la oportunidad que nos da de poder compartir su palabra. Y bueno, pues vamos a seguir hablando acerca de estos temas, de temas doctrinales. Y ya habíamos visto el domingo pasado, hablábamos acerca de lo que es una doctrina, una enseñanza y una instrucción de parte de Dios. Entonces nosotros hemos recibido una enseñanza y una instrucción a través de lo que es la palabra de Dios. Y entonces, hermanos, la Biblia nos va a enseñar quién es Dios. La Biblia nos enseña quién es Dios y es por eso que nosotros tenemos a la Biblia como nuestra norma de fe, práctica y conducta. Es un libro que es diferente a los libros que podemos leer o que podemos estudiar. Es muy diferente porque este libro es un libro que puede hacer la diferencia en nuestras vidas. Es un libro que nos enseña quién es Dios y cómo estamos nosotros delante de Dios. Entonces, Dios revela su voluntad a través de la Biblia. Dios se ha revelado a nosotros a través de la palabra de Dios. Y es importante en la doctrina o en la enseñanza que nosotros profesamos como hijos de Dios, las bases o el sustento de esas bases que nosotros tenemos. La construcción de toda una enseñanza pues tiene que tener bases firmes. Si no hay bases firmes, enseñanzas que vienen más arriba no las podemos soportar. La estructura no puede soportar esas enseñanzas y es donde colapsan. Entonces, en ese sentido, pues que nosotros sepamos, entendamos a la luz de la palabra, dejándole al Señor, ¿verdad?, al Espíritu Santo que Él revele, que Él nos ilumine para que nosotros podamos entender lo que es su palabra, nos guíe a la verdad. Y dice el Señor Jesús, ¿verdad?, la verdad nos hará libres, nos da una libertad en Cristo Jesús. Entonces, la Biblia nos enseña acerca de Dios, la manifestación de quién es Dios. Sabemos nosotros que hay un verdadero Dios, pero como les decía en el domingo pasado, pues las diferentes congregaciones que no comparten nuestra fe, nuestra norma, también pueden decir que tienen el verdadero Dios, ¿no? Es decir, todo el mundo decimos que tenemos el verdadero Dios, pero entonces la pregunta es que nosotros, en sentido es que nosotros estemos convencidos. ¿Por qué? No, ahora ya no es tanto que convenzamos a otros, eso no es una razón de nosotros. De hecho, los que venimos aquí a compartir la palabra de Dios no tenemos la intención de convencer a nadie, porque ese no es nuestro trabajo. Ese trabajo le pertenece al Espíritu Santo y a nadie más de convencer, ¿no? Entonces nosotros convencemos, no, eso lo hace el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo mismo nos convence a nosotros, ¿no? Por eso dice la Escritura en una de las epístolas que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y ese pasaje, ese pasaje, hermanos, particularmente fue muy molesto para mí antes de yo entregar mi vida a Cristo. Era un pasaje que me resonaba, me daba en la cabeza, ¿no? Era un pasaje sumamente que yo conocía la Biblia, me crié en los embajadores del rey y todo eso, sabía de Biblia, esgrima, lo que ustedes quieran, pero no había tenido un encuentro con el Señor, ¿no? Entonces ese pasaje sumamente fue algo devastante para mi vida, porque dije, yo no siento eso, yo no siento que soy hijo de Dios, porque a mí el Espíritu no me da ese testimonio. Ahora sí lo hace, pero
No van a creer que no, pero ahora sí, gracias a Dios, cuando yo entregué mi vida a Cristo, yo pude entender ese pasaje, ¿no? Y el Espíritu de Dios da testimonio a vuestro propio espíritu que somos hijos de Él. Entonces, si no sentimos eso, pues debemos tener un poco de cuidado en esos aspectos, porque entonces el Espíritu Santo es el que va a trabajar en nuestras vidas. Ahora, como nosotros nos desarrollamos en el camino cristiano. Entonces nosotros ahora, hermanos, sabemos que la palabra de Dios es la que nos va a regir. A diferencia de los libros comunes, la Biblia tiene un poder sobrenatural, precisamente para obrar en la vida del hombre, porque la palabra, la Biblia, nos lleva y nos presenta quién es Dios, entonces hoy vamos a ver algo acerca del verdadero Dios y lo que nosotros entendemos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es Dios mismo. El verdadero Dios no es que sean tres dioses, es un solo Dios, y eso nos lo revela la palabra de Dios. Y aquí podemos, digamos, ir haciendo divergencia con otros grupos, ¿no? Hay quienes creen que Dios es el Padre y que el Espíritu, el Dios, Jesús es solo el Hijo de Dios, no es un Dios, pero es el Hijo pero no un Dios. Y tampoco creen o a veces no creemos que el Espíritu Santo es Dios mismo. Entonces, a veces que se cree otras cosas, ¿no? Entonces, eso sumamente es bien importante ver qué nos dice la palabra de Dios. Pero entonces, algo me lleva a esto a pensar cómo fue que Dios se fue revelando al hombre. Porque lo que nosotros conocemos de Dios es lo que Dios ha permitido. Déjeme decirle que hay muchas cosas que nosotros ignoramos de Dios. Y hay muchas cosas en la palabra de Dios que no podemos entender. Y que no tenemos la luz del Espíritu todavía para poder entender la palabra escrita. Entonces hay muchas cosas. El apóstol Pablo dijo, prosigo a la meta, al supremo llamamiento. Nos habla de una continuidad donde no vamos a aprender. Una vida no nos basta para llegar a conocer al Señor, pero sí nos habla de una madurez espiritual. Y entonces estamos convencidos de lo que la Biblia dice es real. Y no estoy convencido porque alguien me lo haya predicado, sino estoy convencido por mi propia experiencia que he tenido con Dios. Entonces a veces podemos inclusive dudar de la existencia de Dios, pero Dios mismo va convenciendo nuestras vidas de que Dios es real. Y no solo eso, si nosotros algún día nos ponemos a ver las obras de su mano, podremos ver a Dios, un diseño perfecto en la creación. Entonces Dios nos habla, por ejemplo Isaías, en Isaías 40 se nos habla acerca de este Dios, del Dios verdadero. El verdadero Dios entonces es el Dios de la Biblia, no es una concepción que yo tenga, sino es una experiencia, y eso es lo que me invita el Señor, que le conozca a Él, que vaya conociendo a Dios. Y conocer, hermanos, el verbo conocer es tan sencillo como pasar tiempo con. Nosotros sabemos quiénes son nuestros vecinos, tal vez, pero por ejemplo conocemos a nuestro cónyuge, le conocemos porque pasamos tiempo con él. Entonces, para llegar a conocer a una persona se necesita pasar tiempo con. Y pasar tiempo con Dios, hermanos, es también pasar tiempo con la palabra, porque aquí Dios nos va a revelar sus propósitos. Pero ahora, ¿cuáles son estos procesos los cuales ha usado Dios para revelarse al hombre? Es decir, cómo Dios se comunica al hombre. Cómo Dios se ha comunicado al hombre. Y recuerden, hermanos, que en el principio Dios creó al hombre a su imagen. Fuimos creados a imagen de Dios para tener una comunión con Dios. Entonces, lo que podemos aprender de Dios es la unidad y la esencia de Dios con sus atributos que nos enseña y nos revela la palabra de Dios. Pero nosotros, hermanos, vamos a llegar a conocerle a través de una experiencia personal con Él. Porque Dios, hermanos, es un ser personal que se relaciona personalmente con cada uno de nosotros. Y eso nos lleva entonces a conocer a Dios. Y en algún momento podemos decir como el apóstol, no debemos pretender que lo hemos conocido todo de Dios. Si no hay cosas, porque podemos caer también en el sentido erróneo, de decir, yo estudié mucho la Biblia
y lo que aprendí de Dios es suficiente para mi vida que me queda o lo que Dios me permita adelante. Y eso realmente es una verdadera mentira. Nosotros nunca vamos a terminar de conocer a Dios en esta vida hasta que le veamos tal y como es en las mansiones celestiales. Entonces, eso es lo que nosotros creemos y esa es nuestra fe. Creemos en el Señor, en el Dios que habla, que narra, que nos muestra la Biblia. Entonces, a través de esto Dios ha tenido cierto cuidado en dejar su palabra escrita, lo que ahora tenemos, en procesos por los cuales Dios se puede comunicar con el hombre. Y bueno, vamos a ir desde el principio, lo que nosotros tenemos como la revelación de Dios, es decir, el Padre se revela, Dios se da a conocer, Dios se da a conocer. Nosotros entonces conocemos a Dios a través de la creación. Dios se da a conocer a través de la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19, 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces ahí podemos llegar a conocer a Dios a través del proceso de cómo Él se va revelando a nosotros. En Hechos capítulo 1, versículo 1 y 2 dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras a nuestros padres, dice, ahora nos ha hablado a través de ¿quién? De su Hijo Jesús. Entonces Jesús, hermanos, nos revela al Padre. ¿Quién ha visto a Dios? Nadie. Pero entonces nosotros podemos conocer al Padre a través del Hijo Jesús. Y eso fue lo que dijo, por ejemplo, Felipe, ¿verdad? En el capítulo 14 de Juan, cuando Jesús está hablando de que Él iba a preparar lugar, le dice, Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús dijo, entonces, Felipe, hace tiempo que estoy con ustedes y no me conoces aún. Entonces, Dios habla a través del Hijo, ¿no? Dios se ha dado a conocer a través de su Hijo Jesucristo, porque ¿quién vio a Dios? Nadie ha visto a Dios, porque Dios es espíritu. Entonces, y podemos observar, hermanos, entonces que la revelación más grande que tenemos de Dios es el Hijo. Y eso es lo que dice, por ejemplo, el capítulo 1 de Juan. Este pasaje es sumamente muy importante. Juan es uno de los evangelios que más contenido doctrinal podemos tener, podemos sacar, podemos obtener en la carta de Juan. Por eso siempre que nosotros recomendamos a personas que van iniciando en la lectura de la Biblia, le recomendamos a Juan, que no vayan a Apocalipsis, que vayan al Evangelio de Juan, porque Juan me está revelando entonces al verdadero Dios. Nos revela, dice, vea lo que dice el versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y este era en el principio con Dios, y todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y empieza a hablar del Verbo, empieza a hablar de Jesucristo. Y después en el versículo 14 dice, y el Verbo fue hecho carne, y vimos su gloria, como la gloria del unigénito Hijo de Dios. Entonces vemos ahí que hay una revelación de quién es Dios. Y uno de los testimonios muy importantes son los testimonios de Juan el Bautista. Fíjese bien la escritura en Juan el Bautista, y es algo que me gusta mucho de la palabra de Dios, que nos, además de tener un español precioso, nos ayuda en procesos de conjugación bastante buenos, donde nos está hablando de pasado, nos está hablando de presente y nos habla de futuro. Por ejemplo, donde Juan está dando su testimonio, dice, Él viene después de mí, pero era antes que yo. Entonces se queda uno diciendo, bueno, ¿era después, viene después o es antes que yo? ¿Cómo está eso? ¿No? Entonces nos está hablando de la eternidad del Hijo de Dios. Y entonces uno de los atributos de Dios es ser eterno, por lo tanto el Hijo mantiene una eternidad, es Dios. Pero sin embargo, lo que dice el versículo 11, por ejemplo, dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Entonces nos está hablando, hermanos, que el Mesías, es decir, el mismo Dios, vino en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, y entonces Él es el mismo Dios, es Dios mismo en una persona que nos está hablando el pasaje de la persona de Jesús. Y esto es muy importante en el tiempo judío, porque
los judíos no tenían ningún problema con el Padre, no tenían ningún problema con el Espíritu Santo, porque ellos sabían que el Espíritu de Dios venía sobre las personas, ejercía una obra y se volvía. Después del Nuevo Testamento, cuando Jesús es ascendido, hermanos, el Espíritu Santo llega permanentemente para quedarse. Y el Espíritu Santo entonces es Dios. Entonces nos está hablando del verdadero Dios, pero nosotros confiamos y creemos en el Dios, en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esa es la revelación que Dios nos da a través de su palabra. Dios nos da una revelación a través de su palabra y nos muestra al Hijo. Por lo tanto, los judíos tenían problemas con el Hijo, porque no lo reconocieron como Dios. No lo reconocieron como el Mesías. Y entonces eso se vuelve un problema muy grande teológicamente hablando, porque ellos no aceptan a Jesús. Y Jesús dice, bueno, no me crean por mis palabras, créanme por las obras que yo hago. Y me llama mucho la atención una de las obras que Jesús hizo. Si ustedes recuerdan el encuentro de aquellos 4 que iban cargando a un paralítico. No sé si se acuerdan, seguramente lo leyeron, Marcos capítulo 1. Ahí está, dice que 4 iban cargando a un paralítico y lo llevaron a los pies de Jesús. Y dice Jesús, al ver la fe de ellos, dijo al paralítico, ¿qué dijo? Primero que dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Quién es el único que podía perdonar pecados? Y eso lo sabían los judíos. Dios era el único que podía perdonar pecados. Y vea cómo Jesús se presenta y dice, tus pecados te son perdonados. Ahora, el perdón de pecados solamente es algo que experimenta la persona perdonada y Dios. Por ejemplo, nosotros no podemos ver que evidentemente o visiblemente no podemos ver que nuestros pecados son perdonados. ¿O no? ¿Hay alguna visibilidad al ojo humano? Entonces, por ejemplo, cuando alguien va a bautizarse, nosotros creemos que sus pecados han sido perdonados y confiamos en eso. Pero no sabemos, ¿me explico? Porque no es visible para nosotros. Entonces, eso fue lo que hizo Jesús, mostrándose como el verdadero Dios, porque era una acción que solo Dios podía hacer. Pero entonces, ¿cómo fue visible a los ojos de las personas que lo estaban rodeando que Él tenía la autoridad para perdonar pecados? Le dijo al paralítico, toma tu lecho, vete a tu casa. Entonces el paralítico se levantó. Ahora, las dos cosas, bueno, ahora no, seguramente ahora con la ciencia pues son otras cosas, pero en el tiempo de Jesús, el único que podía sanar a un paralítico era Dios. Era una acción de Dios, era un milagro de Dios, era algo que solo el poderoso, el eterno, podía hacer. Y entonces Jesús le dice, tú ve, toma tu lecho y vete a tu casa. Ambas cosas, el perdón de los pecados y decirle al paralítico, levántate y vete a tu casa, y que el paralítico se levantara, tomara su lecho y se fuera a su casa, eran cosas que solo Dios podía hacer. Y entonces ahí nos deja ver claramente la divinidad de Jesús, es decir, Jesús es Dios. Entonces, esa cosa tan hermosa, hermanos, que viene en la revelación. Es decir, yo no necesito que Dios ahora me muestre algo, porque déjeme decirle que la revelación fue cerrada. Y a veces tengan mucho cuidado porque gente está diciendo, Dios me reveló. Tengan mucho cuidado con el Dios me reveló. Porque la revelación de Dios está completa, está cerrada. Le dice en Apocalipsis, sella este libro y las palabras de este libro. La revelación se acabó. Dios mostró lo que tenía que mostrar. Y entonces ahora Dios se muestra a través de su palabra. Porque hay veces que dicen, ¿verdad? Han estafado gente y tengan cuidado. Digo, no me admira tanto de los estafadores, de la gente que viene y presenta un sermón donde dice Dios me reveló. Me admira más los que sucumben ante esto, ¿no? Dios me reveló que me dieras a tu mujer, imagínense. Hay cosas que entonces, y ahí va el hombre a darle a su mujer, ¿no? O sea, ¿cómo Dios te va a revelar eso? O Dios me reveló que vendieras tu casa y trajeras todo aquí a la ofrenda y entonces
Acuérdense lo que dice la palabra: en los postreros días vendrán engañadores, amadores de sí mismo, que apartarán la verdad del oído, y eso no es nuevo. Entonces, siempre tengamos cuidado con eso, ¿no? Entonces, la revelación tiene un término. Dios reveló lo que Él quería, pero Dios, hermanos, entonces, ahora, Él revela su palabra, es decir, y dice, ¿verdad? A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, he oído algunas predicaciones, a veces entro a predicaciones, pero no quiero decir que no veamos predicaciones, sino que tengamos el conocimiento para poder juzgar. Una vez entré a una que me dijeron: hermano, vente, vamos a entrar a una, están hablando ahí de unas enseñanzas, y entré y estuvieron, y bueno, hubo una cosa con la que no estoy de acuerdo, que una persona en África había resucitado, y entonces me empecé a decir, bueno, ¿y para qué resucitó? ¿Cuál es el propósito de la resurrección? Es decir, a veces nosotros buscamos evidenciar milagros para mostrar a Dios, y eso no debe de ser así. Entonces yo me pregunté y les dije, bueno, pero ¿cuál era el propósito para? No, es que vino a anunciar que algunas profecías, esto y lo otro. Digo, bueno, entonces pues ahí ya quedamos mal, ¿no? Y no me voy a poner a discutir con ellos precisamente porque van a discutir conmigo, y en lugar de tener una buena discusión, pues se va a hacer ahí alguna cuestión más tensa, ¿no? Pero lo que voy es, por ejemplo, que a veces nosotros queremos milagros y andamos en busca del milagro, andamos en busca de que Dios manifiéstate con poder y todo eso, cuando podemos ver, hermanos, que la palabra de Dios es la que nos va a enseñar a Dios. La palabra de Dios es la que nos va a enseñar. Piense en el pasaje de Lucas, no recuerdo si es el capítulo 15 o 16, pero es donde se narra la narración, de Lázaro y el rico. Cuando Lázaro y el rico mueren, dice que Lázaro es llevado al seno de Abraham, y dice que el rico es ¿qué? Sepultado. Pero dice que cuando abrió sus ojos en el Hades, ¿estaba en dónde? Estaba en un lugar de tormento. Y viendo arriba, veía a Lázaro en el seno de Abraham. Trató de negociar, pero lo que voy es de que dijo: Padre Abraham, yo tengo 5 hermanos, manda a Lázaro para que les hable, les comparta, y no vengan a este lugar de tormento. ¿Y qué dijo el padre Abraham? A Moisés y a los profetas tienen, a ellos óiganlos. Si no le hacen caso a ellos, aunque un muerto se levante del sepulcro, no van a creer. 16, gracias, hermano. No van a creer. ¿Sí me explico? No necesita milagros, no necesita manifestaciones sobrenaturales. Si no creen a la palabra, así se levante un muerto, no van a creer. ¿Sí me explico? Entonces es la revelación que Dios nos ha dado. Ahora entonces, hermanos, Dios se ha revelado a nosotros lo que Dios quiere que nosotros sepamos de Él. Aquí está en la palabra de Dios. Y nunca vamos a terminar de conocer a Dios en la palabra de Él. Entonces tenga mucho cuidado con lo que luego suenan por ahí, la revelación. Porque la revelación ha quedado aquí. Y hay de aquel que le añada o hay de aquel que le quite. Por ejemplo, uno de los pasajes para explicar el Dios Trino, donde menciona que Dios es uno, hay quienes dicen que ese pasaje no está en los escritos originales. Hay quienes se atreven a decir no está en los escritos originales, y entonces como que fue ahí de más. Entonces, en la parte de la Biblia, los concilios que ha habido, hermanos, a través de la historia, para dejar que estos libros son parte de un canon, de una estructura de medida, que los acredita como libros inspirados. Entonces, aquí viene el otro término que quiero compartir con ustedes, es la inspiración. La inspiración. Entonces, la inspiración, hermanos, es el acto de Dios a través del cual el Santo Espíritu de Él capacitó a los escritores de la Biblia para escribir con palabras escogidas por Dios su palabra.
Eso es la inspiración. Y es otro término que no tiene una aplicación vigente en nuestros días. Es decir, yo no puedo decir, es que Dios me inspiró. La inspiración, hermanos, tiene que ver con un soplo de lo que hizo el acto que hizo Dios a través del Espíritu para guiar, para instruir a hombres escogidos por Dios para escribir la voluntad que Él quiso revelarnos. Porque Jesús dice en las enseñanzas, en los evangelios nos dice que Jesús hizo muchas otras cosas que no quedaron registradas en este libro, pero las que quedaron registradas nos dice que es para que nosotros ¿qué? Creamos en Él. Creamos en Él, en el Hijo de Dios. Entonces, esa es la inspiración, es Dios mostrándose a los personajes bíblicos, guiándolos para escribir su palabra. Y si usted observa, la Biblia tiene una armonía tan impresionante que es lo que Dios nos está reflejando, la unidad. Y por ejemplo, Dios sigue reflejando su unidad a través de la iglesia. Y eso es lo que dice Jesús en su oración en el capítulo 17 de Juan. Le dice Jesús entonces, Padre, te pido por estos, por los que han de recibir la palabra de ellos, por ellos, para que todos ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Nos refleja entonces el verdadero Dios en unidad. Y si ustedes se fijan, la unidad es el toque divino de todo lo que Dios hace. Los que son médicos, enfermeras o los que han estudiado alguna carrera afín a ciencias naturales no me dejarán mentir. Tan solo observen el desarrollo embrionario, la perfección, la unidad, de cómo una célula da origen a un individuo. Que tenga derechos o no tenga derechos, ese ya no es asunto de la biología, ese ya es asunto de los abogados, que no le dan derecho a lo que Dios le dio derecho, un ser vivo. ¿Qué dijo Jeremías? Mi embrión vieron tus ojos. Es decir, hermanos, la armonía de Dios siempre nos habla en unidad. Entonces, si nosotros, lo que Dios quiere con nosotros, hermanos, como iglesia, es que también mantengamos esa unidad, que seamos uno con el Padre. Así como Jesús, el Padre y el Espíritu Santo son uno, nosotros también somos uno. Pero a nosotros nos gusta complicarnos la vida y nos gusta ser unidos. Por eso es lo que nos enseña el Padre. Donde quiera que yo veo es la unidad. Observe la luna. La luna tiene efecto en las mareas. La luna tiene efecto en muchas cosas. Si nosotros estuviéramos un poco más cerca del sol, este mundo no sería habitable. Si estuviéramos un poco más lejos del sol, este mundo no sería habitable. ¿Y cómo Dios mantiene la organización de todo esto? Pero el necio ha preferido decir que el azar es más poderoso que Dios. Yo creo que si el azar fuera tan bueno, ya los que compran lotería ya se la hubieran sacado, ¿no? ¿Por qué creer en el azar? ¿Por qué creer en la casualidad? Si hay un mundo que nos está hablando de un Dios poderoso. Y entonces, hermanos, Dios inspiró, el Espíritu Santo inspiró a hombres para escribir la palabra. Entonces, estos hombres fueron escogidos por Dios para dejarnos su voluntad que Dios había revelado. Entonces, hermanos, si la revelación y la inspiración no aplican en mi tiempo, ¿cómo puedo yo conocer a Dios a través de la palabra? Y entonces Dios nos ha iluminado nuestros corazones. Por ejemplo, vamos hay algunos pasajes que nos hablan, hermanos, del acto de cómo Dios y el Espíritu Santo nos capacita y nos guía para entender la verdad revelada en su palabra. Entonces, es la manera en la cual nosotros vamos a poder conocer a Dios en esta palabra revelada y escrita por inspiración.
entonces lo que el Espíritu Santo ahora, que es el autor de la palabra de Dios, da luz o sentido a la palabra escrita, para que yo al escudriñar sus palabras, es decir, estudiar y meditar, pueda entender su palabra. A través de ese proceso, yo necesito al Espíritu de Dios para poder entender la palabra. Y eso es lo que dice la Escritura, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué la necesidad de que Dios ilumine nuestras vidas? Para que nosotros en la palabra de Dios nos pueda decir, nos pueda normar. Acuérdense que lo que dice Hebreos 4:12, la palabra de Dios, la Biblia este libro, hermanos, es vivo y es eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos, penetra y nos deja desnudos. ¿Por qué, hermanos? Porque entonces la palabra tiene el fin de redarguir. Redarguir significa quitar la ceguera natural, la ceguera espiritual que yo tengo. La Biblia me enseña entonces que yo soy un hombre pecador. ¿Por qué? Porque he desobedecido inherentemente a la voluntad de Dios. Y entonces, hermanos, eso me convierte en alguien que tiene una necesidad de Dios. Y cuando nosotros vemos a la luz de la palabra quién soy y lo que me espera, como ese hombre rico que fue y abrió sus ojos en un lugar de tormento. Dios me muestra, hermanos, que Él es un Dios amoroso, sí. Dios es misericordia, también son atributos de Dios. Pero Dios es justo. No podemos omitir un atributo de Dios. Atributos naturales de Dios, no los podemos emitir, no los podemos omitir. Todos funcionan al unísono. Por ejemplo, Dios, hermanos, es justo. Y en esa justicia que Dios le dijo a Adán y a Eva, bueno, se lo dijo a Adán, el día que de ese árbol comieras, fíjese bien hasta dónde vamos. Hay gente que dice que era una manzana, la verdad no sé si era una manzana o algo, pero era un fruto, una prohibición, algo que Dios les dijo, no toques de este árbol. Y el hombre, ¿qué hizo? Porque el día que de él comieres, de cierto, morirás. Y fue así. Fueron abiertos sus ojos y entonces descubrieron el bien y el mal. Y Dios los expulsó, porque el hombre había pecado. La santidad de Dios no le permite mezclarse con el pecado. ¿Me explico? Esos son atributos de Dios. La santidad de Dios no le permite. Entonces le dijo, el día que de él comieres, morirás. Había un juicio. En Hebreos también nos habla de un juicio. El alma que pecare debe morir. Jeremías, Ezequiel lo mencionan también. El alma que pecare debe morir. Y entonces, ¿cómo nos deja eso ante la presencia de Dios? En su justicia, Dios tiene que emitir ese juicio. Pero en su amor y su misericordia, Él pone un sustituto. Él pone a otro en mi lugar. Es a Jesús. Y la ira de Dios, hermanos, sobre el pecado se descarga en la presencia de Jesús cuando estaba en la cruz del Calvario. Y eso es entonces, vean, no podemos. Sí, Dios es amor, pero también es Dios justo. Y no podemos evadir la justicia de Dios. ¿Me explico? Entonces, Dios nos lleva a que nosotros podamos redarguirnos. Les voy a poner otro ejemplo. A veces nosotros, hermanos, si no pasamos por este libro, no sabemos que vivimos mal, no sabemos que estamos actuando mal, no sabemos que estamos obrando bien. ¿Me explico? Por ejemplo, el rey David. El rey David, pues con la mano en la cintura, con toda confianza, digamos, tomó a Betsabé y mandó matar a Urías, a su esposo. ¿Y él se dio cuenta de eso? No, él estaba tranquilo porque él decía, yo soy el rey, yo puedo hacerlo, y tal vez le decía, no, pues tú eres el rey, tú puedes hacerlo. Pero ¿qué fue cuando se enfrentó con el mensaje de Dios? Se presenta Natán delante de David y le plantea una situación. Le dice, oye rey, fíjate que un hombre tenía una ovejita a la que cuidaba mucho. Y llegó otro hombre que tenía muchas ovejas y se la quitó. ¿Qué le depara a ese hombre, mi rey? Debe morir. David no se daba cuenta de su pecado. ¿Me explico? David no se estaba dando cuenta de su pecado. Él ejecuta un juicio y dice, debe morir.
Natán, ¿verdad? Le dice, oh mi Dios, oh mi Señor, ese hombre eres tú. ¿Qué hizo David? Cayó doblado delante de la presencia de Dios, de rodillas. ¿Ve cómo a veces nosotros caminamos por la vida sin saber que lo que hacemos o decimos o pensamos está de acuerdo a lo que Dios es? Entonces la palabra viene para eso, para redarguirnos. Nos redarguye, hermanos, nos quita la ceguera. Nos quita la ceguera. La Biblia nos quita eso, la palabra de Dios nos quita la ceguera, nos redarguye. Entonces eso fue lo que pasó con David. Y después escribe unos salmos de arrepentimiento tan hermosos, Salmo 52, y ahí está hablando de esos salmos tan bonitos, donde David se sentía el más miserable pecador. Y él expresa su agonía, como su alma después de esa noticia, donde él se sentía el mandamás, el invencible, el que podía tomar todo, cuando le llegó la palabra, él quedó quebrantado. Y él buscaba otra vez, devuélveme, oh Señor, el gozo de tu salvación. Pero eso nos lleva a la Biblia, cuando estamos hablando, actuando mal. Entonces, así el Señor, hermanos, el Espíritu Santo nos da iluminación, y eso es lo que dice el Señor Jesús. Yo me voy, pero les voy a enviar a otro, el Consolador. Él vendrá, los guiará a toda verdad, Él los convencerá de pecado, de justicia, de juicio. Él hará la obra de Dios, hermanos. Entonces ahora es iluminar nuestras vidas para que nosotros podamos entonces comprender y poder mirar al Señor Jesús, poder mirar a Dios, al Dios el Padre, poderle conocer. Y eso era lo que iban el camino de Maús, cuando llevaban a Jesús ahí al pie, pero sus ojos estaban cegados, hermanos, porque no podían ver. Pero dice que cuando sus ojos fueron abiertos, pudieron ver al Mesías, al Señor, al Cristo resucitado, caminando con ellos. Y dice, ¿sus ojos qué? Fueron abiertos. Es decir, entonces, la iluminación, hermanos, es dar luz o sentido a la palabra escrita. No es que Dios me va a hablar otra cosa. Es que Dios me habló, es que Dios me dijo que tenemos que ir. A veces debemos tener cuidado con cómo abrimos la palabra. Una vez le dije a un hermano, oiga hermano, vamos a una cruzada, vamos a ir a misionar y todo eso. Dice, espérame, déjame consulto a Dios. Y entonces dice que después abrió la Biblia y que leyó un pasaje ahí donde puso el dedo y dice, quédate donde estás. Y entonces dijo, Dios ya me reveló que no voy a ir, que me quede donde estoy y que entonces tú te vayas a las cruzadas, te vayas a predicar, yo aquí me quedo. Le dije, hermano, tenga cuidado, porque qué tal si hubiera abierto esa Biblia y le hubiera dicho que Judas fue y se ahorcó y hazlo pronto. ¿Sí me explico? Hay que tener cuidado con eso. No podemos usar las cosas así tan a la ligera. Tenemos que buscar la iluminación, la dirección de la palabra de Dios. La palabra de Dios también nos enseña, hermanos, es decir, nos aclara la verdad de la revelación escrita, nos enseña. Nos aclara la verdad de la revelación escrita, quitándonos la ceguera espiritual. Nos corrige, nos hace volver del camino equívoco, nos corrige para llevarnos por buena conducta. Nos instruye, quiere decir que nos educa y equipa para la vida práctica de deberes hacia Dios, para alcanzar una madurez espiritual. En otras palabras, te hace sabio. Y la definición de la sabiduría es el temor de Dios. En pocas palabras, este libro te lleva a tener temor de Dios. Y el temor de Dios, hermanos, se refleja en una obediencia. Eso es lo que yo estoy aprendiendo en la palabra de Dios. Y otra cosa, hermanos, esto no tiene ningún problema en el sentido, pero hay una cuarta palabra que nos lleva en cómo Dios se comunica al hombre, y es la interpretación. Y aquí es donde puede haber muchos conflictos en la interpretación de la palabra de Dios, en cómo estamos interpretando. Nunca debemos olvidar que la palabra de Dios fue dada en un momento específico, en el tiempo, que cobró mucho sentido para las personas que estaban en ese momento. Pero también, hermanos, nosotros ahora sabemos
que la interpretación es el acto del Espíritu Santo guiando a nosotros a comprender o hacer entendible en nuestra mente y corazón y a darle un sentido veraz y original al proceso por el cual el escritor bíblico compuso este texto, con el fin de aplicarlo en mis tiempos. Le voy a poner un ejemplo. La salvación. En el tiempo, por ejemplo, en el libro de los Romanos, que es el libro por excelencia que nos habla acerca de la salvación por gracia, había un conflicto muy fuerte en ese tiempo. ¿Cuál era el conflicto? La ley. Ningún hombre podrá ser justificado por tan solo las obras de la ley. Y si usted lee Romanos, que esa es nuestra, les voy a mencionar, este va a ser nuestro próximo estudio, acerca de toda la doctrina de lo que implica el hombre, la salvación, que es una doctrina muy importante. En la salvación, entonces, en ese momento, en la Escritura, acuérdense que el apóstol Pablo estaba dando un mensaje a los gentiles. Y entonces tenían a los judaizantes, que era una fuerza muy importante en su momento, y los judaizantes pues tenían la Biblia, ¿no? Que hasta ahora todavía tenemos esos conflictos con los judíos. Ellos creen que el Mesías, están esperando al Mesías. El Mesías es el enviado, es Cristo. Ellos están, pero ya hay mesiánicos y hay antimesiánicos y hay de todo. Personas que ya creen en Jesús. Pero entonces nosotros vemos, hermanos, que en ese momento era una importancia entre la transición de la ley, que era el Antiguo Testamento, y la gracia. Aunque el Antiguo Testamento nunca niega la gracia, porque Jesús mismo, hermanos, el apóstol Pablo mismo dice, ningún hombre podrá ser justificado tan solo por las obras de la ley, porque el quebranta un mandamiento quebranta todo. Entonces lo que hizo Jesús es cumplir la ley por nosotros y Él entonces nos da la salvación por gracia. Pero ahora también nosotros en nuestros tiempos, ¿cómo podemos aplicar eso? Es decir, ¿qué doctrinas o qué enseñanzas se permean en el mundo que nos dice acerca de que la salvación no es por gracia? ¿Sí me explico? Entonces eso es lo que nosotros en la interpretación, lo que nosotros tenemos que hacer. La interpretación, entonces, es una acción que es propia del Espíritu Santo. Todo es propio del Espíritu Santo, guiando al creyente. ¿Para qué? Para comprender y entender en su mente y corazón el sentido de la veracidad de este libro y cómo lo puedo aplicar en mi tiempo. Y hay muchas cosas que van, la salvación se pierde, la salvación por obras, hay muchos conflictos que se van anteponiendo ante estas enseñanzas que nosotros podemos sacar. Hasta en un momento, ¿no? Viene ahí hay una corriente muy fuerte, no recuerdo su nombre, que es la predestinación. Y la Biblia habla de predestinación. Efesios, el pasaje que leímos, dice que fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿cómo funciona eso? Porque eso me lleva entonces a ser muy cómodo decir, yo me voy a salvar, porque estoy siendo predestinado. Y hay cosas, hermanos, que nosotros no nos debemos anteponer ante un atributo de Dios. ¿Cuál es? Omnisciente. Él lo sabe. La oportunidad es para todos, pero Él lo sabe. Entonces, estas acciones me llevan entonces a ir por esos caminos. ¿Cómo puedo aplicar? ¿Cómo era la fuerza cuando se explica este mensaje que se da a las iglesias, pero sobre todo en el avance del evangelio a través del mundo gentil? Y fue un conflicto muy grande para los hebreos porque no querían a los gentiles. Porque los gentiles eran por sí mismos pecaminosos. Pero si ven cómo dice Juan, a lo suyo vino, pero ellos no le recibieron. Entonces, ¿qué dice? Más a todos los que le recibieron. Ahora, en la mente de Jesús, en la mente de Dios siempre fue el pueblo judío. No. El pueblo judío, hermanos, fue un instrumento para mostrarse al mundo, así como ahora lo es la iglesia.
La iglesia de Dios ahora, hermanos, Dios la usa para mostrarse al mundo a través de Jesucristo. Entonces son cosas que debemos ir viendo en la interpretación, porque todos tenemos o podemos tener formas de poder interpretar un pasaje. Pero entonces aquí caemos, vamos al sentido de que la interpretación es una guía para que nosotros podamos comprender la Biblia y darle un significado que requiere una vida de disciplina. ¿Qué significado nosotros tenemos en la palabra de Dios respecto de Dios mismo? ¿Cómo se reveló a sí mismo? Y dice que las cosas ocultas que no podemos entender le pertenecen a Él. Y no les escarbemos, le pertenecen a Dios. Porque ¿quién entendió la mente de Cristo? Sino solamente el Espíritu de Dios. El Espíritu, y ese Espíritu que ahora gobierna en nosotros, nos capacita, nos instruye para que nosotros podamos entender lo que es la palabra de Dios. Pero aquí podemos caer en dos errores que son extremistas. Mientras por un lado le podemos dejar toda la responsabilidad a un grupo de élite que pueda tener e interpretar la Biblia a merced, como lo que ocurrió por ejemplo con la Iglesia Popular, donde nadie podía leer la Biblia, solamente una serie de personajes muy ilustres podían tener el derecho de interpretar la Biblia, y ese es un error. Y muchas veces nosotros también lo aplicamos en la Biblia. Es decir, le damos el poder a una sola élite de personajes que nosotros creemos que son estudiados, que se han superado para poder entender la Biblia. En sí, hermanos, la Biblia no te lo da el conocimiento tradicional. El conocimiento de la palabra de Dios te la da el Espíritu Santo, y de ti dependa de cuánto tiempo pases con el Espíritu Santo, para que tú puedas entender la Biblia y aplicarla para la práctica. Ese es el error número uno, que pensamos que personas de élite son las que pueden interpretar la Biblia y todo lo que digan ellos es veracidad. No, hermanos, nosotros somos falibles y podemos tener errores al interpretar la palabra de Dios. Pero también podemos caer en el otro extremo, y el otro extremo es que todo mundo puede interpretar la Biblia, y eso viene derivado de un texto que dice que la palabra de Dios no es de interpretación privada, es decir, no es de una serie de séquitos de personajes ilustres que puedan interpretar una Biblia. No trata de eso, sino que cualquiera, hermanos, tampoco cualquiera puede interpretar la Biblia, porque ese es el otro extremo. Es decir, si a veces nosotros decimos, todo aquí podemos interpretar la Biblia, si nosotros no tenemos una buena comunión con Dios, no vamos a interpretar nada, porque no vamos a tener la luz de Cristo. ¿Sabe qué? Dos cosas podemos hacer nosotros los creyentes con el Espíritu Santo: contristarlo o apagarlo. Lo apagamos cuando nosotros llevamos una vida necia delante de Dios, es decir, cuando vivimos en pecado y no queremos dejar. Y lo entristecemos, entonces, hermanos, más bien lo entristecemos cuando llegamos a una vida de pecado. Y lo apagamos cuando nosotros no obedecemos su voluntad. Entonces, es decir, no dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Porque nosotros podemos ver que la gracia, hermanos, es una casa de muchas habitaciones. Y cuando nosotros le abrimos la puerta a Cristo en nuestro corazón, Él entra. Pero ¿sabe qué? Le cerramos otras habitaciones. Aquí no te metas. Entonces, lo que el Señor quiere es hacer una obra completa en nuestras vidas. Y si nosotros no tenemos una disciplina, si estamos como este hermano que simplemente buscamos la voluntad de Dios donde salga el pasaje, entonces no tenemos una disciplina para poder buscar de Dios. Es decir, no tenemos una madurez espiritual. Y eso se los voy a poner como ejemplo. Había un tipo muy elocuente que daba unos sermones buenísimos. Además era muy carismático para exponer la palabra de Dios, pero tenía fallas. ¿Sí saben de quién les estoy hablando? De Apolos. Que Priscila y Aquila lo llamaron y le expusieron el camino de Dios. Entonces, es decir, hermanos, y es como nosotros vamos aprendiendo. A mí me han jalado las orejas muchas veces, hermanos mayores en el Evangelio. Hermano, ¿sabe qué? Fíjate que así. Sí, hermano, estamos para aprender, y eso nos va dando una madurez espiritual, una madurez, un crecimiento. Entonces, hermanos, la interpretación requiere
de que el Espíritu Santo esté avivado. Por eso Pablo le dice a Timoteo, aviva el don, el fuego que está en ti, el Espíritu Santo, avívalo, trabájalo, ten una disciplina para eso. Entonces tengamos mucho cuidado cómo interpretamos la Biblia. La Biblia, claro, yo sé, no es de interpretación privada, porque el Espíritu Santo es el que nos va a dar la luz. Pero si nosotros, hermanos, tenemos al Espíritu Santo apagado o contristado, no lo dejamos actuar, no tenemos una disciplina. La única vez que nos alimentamos es cuando estamos frente en un culto. Tenemos que tener una disciplina, y la disciplina comienza, hermanos, la disciplina comienza con escudriñar las Escrituras, como los hermanos de Berea. ¿Se acuerda de esos hermanos de Berea que narra Hechos? Dice que ellos eran prontos para ir a escuchar la palabra, pero también ellos cotejaban. Esto que me está diciendo no dice en la Biblia. No, se imagina, llega alguien, no, pues vamos a cambiar los cultos porque el sábado es el día del Señor. La Biblia habla del sábado. Pero entonces, bueno, yo tengo que tener un entendimiento y una conceptualización y una creencia de por qué yo estoy convencido. No sé si usted esté convencido, pero yo estoy convencido que el primer día de la semana, o sea, hoy, es el día del Señor. Y no es nada más porque que alguien me lo haya dicho y porque me hayan llevado el domingo a la iglesia. Es porque en la Biblia tiene una ilustración, una enseñanza muy abundante respecto a eso. La misma Biblia, hermanos, se va a retroalimentar para darnos evidencia de la verdad. Yo no necesito buscar evidencias extrañas a la Biblia. Yo soy entonces un reflejo de lo que estoy buscando en la palabra de Dios. Y yo debo de ser un testimonio, es decir, yo puedo ver, yo personalmente puedo ver que Dios es real. Hace mucho tiempo yo veía a los hermanos que decían, Dios es real y yo no sentía a Dios, no sentía la presencia de Dios. Y eso me llevó, gracias a Dios, hermanos, a buscarle. Eso me llevó a añorarle. Y Él me encontró. Por eso nosotros debemos de tener mucho cuidado con esto. Y entonces la Biblia nos está reflejando, hermanos, quién es Dios. ¿Quién es Dios? Y lo que vemos en este pasaje es una doctrina o es una enseñanza que nos habla acerca del verdadero Dios, pero nos habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es esto si la Biblia me enseña que Dios es uno? ¿Cómo se contrapone? Bueno, nos está hablando de la unidad. Dios es uno, y eso es lo que dice Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, ¿por qué puedo decir yo que el Hijo y el Espíritu Santo es Dios? Cuando vemos en Isaías, hermanos, en la obra donde es anunciado el Mesías, cuando Jesús le pregunta, por ejemplo, cuando Juan le pregunta, digamos, se disminuye un poco su fe por la situación que estaba viviendo, y le dice, después de haber dado testimonio, le dice, manda a algunos de sus discípulos, ¿eres tú el que has de venir? ¿O esperamos a otro? Lo que pasa es de que aquel ya tenía la guillotina en el cuello, ¿no? Por causa de predicar la verdad. ¿Por qué murió Juan el Bautista? Por causa de predicar la verdad. Le dijo a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y entonces la mujer le dijo en su fiesta, ¿qué quieres? Y ya sabe, hermano, pues el hombre no se puede negar, ¿verdad? Ante la mujer, no se puede negar. Y le dijo, dame la cabeza de Juan el Bautista. Y entonces Juan el Bautista ya sabía que su cabeza se iba a desprender de su cuello. Y él le dice, ¿eres tú el que has de venir? ¿Qué dijo Jesús? Sí soy, Juan, no te desanimes, cumpliste. Ve, dile a Juan lo que has visto y oído. Y le receta una cita bíblica de Isaías. ¿Soy yo, Juan? El día del Señor se iba a manifestar con la obra de Jesús y lo que Jesús estaba diciendo, ve, dile a Juan, lo que ves y lo que oyes. Y entonces le dijo, los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Y eso dónde estaba?
en Isaías. ¿Qué estaba diciendo? Soy yo. Isaías también dice, Dios mismo vendrá y os salvará, y entonces soy yo. Y ese es el testimonio que Juan da. El versículo 27 del que estábamos leyendo, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Esa es la hora estaba hablando de Jesús. Y los judíos tenían un verdadero conflicto, no con el Padre, tenían un conflicto con el Hijo. Y por ejemplo, nosotros nos enfrentamos ahora sí a interpretaciones de la palabra de Dios. Entonces, si ven, tengo que construir primero toda una enseñanza, y lo que va en contra de esa enseñanza debo no aceptarlo, por lo menos debo de estar convencido. ¿Qué pasa si algún día, hermanos, qué me dirían si algún día que me inviten a predicar, digo a bautizar, perdón, no lo voy a hacer, pero qué me dirían si bautizo a los hermanos en el nombre de Jesús? Me ahogan con todo. ¿Por qué? O sea, yo entiendo que me digan que no y respeto y todo, pero es un ejemplo, no lo voy a hacer. Soy del concepto de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Pero por qué? ¿Porque eso me han enseñado siempre? ¿Porque eso he aprendido en la iglesia? ¿Por qué? Convénzanme. Y les puedo dar un pasaje bíblico. Si Biblia quieren, les puedo dar un pasaje bíblico. Dijo Pedro, bautícenlos en el nombre de Jesús. Y ese es el pasaje que usan mucho. Pero ¿cuál es el conflicto? El conflicto ahí, hermanos, es que el pasaje está dado a los judíos. Y los judíos tenían conflicto con Jesús. No tenían ningún conflicto con el Padre ni con el Espíritu Santo. Bautícenlos en el nombre de Jesús significa eso. Acepten a Jesús. Acéptenlo como Dios mismo. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nos habla entonces de la Trinidad de Dios. Pero es Dios uno. ¿Sí me explico? Entonces, a veces nos podemos decir, que nos van a sacar de lo que nosotros hemos contextualizado. Pero el asunto es ¿por qué? ¿Por qué crees eso? ¿Sí me explico? ¿Qué es lo que te ha enseñado el Espíritu Santo a través de la Escritura? Y entonces a mí, por ejemplo, puede venir alguien y me dice, hermano, bautízame en el nombre de Jesús. No, hermano, es que debe ser en esto, y le explico el pasaje. Pues no te voy a bautizar, ¿no? ¿Qué de malo tiene? Bueno, si este hombre o esta persona que viene no se quiere someter al Señor, entonces, ¿cómo podemos ver esa situación, hermanos? Y eso es algo que está pasando allá afuera, que nos están diciendo, bueno, ¿por qué? Y esto nos separa de otros grupos. Tienen que ser bautizados en el nombre de Jesús. Pero ya les dije entonces, bajo el esquema, el mundo de ese entonces no aceptaba a Jesús. Por eso, Pedro en ocasiones dijo, ¿verdad? Jesús es la piedra reprobada por los edificadores. 4:12 de Hechos, Pedro dice, en ninguno otro hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Porque el pueblo de ese entonces no aceptaba a Jesús, no aceptaba la divinidad de Jesús. Y ese es el Padre, no tenemos problema, el Espíritu tampoco, pero sí había un conflicto muy fuerte. Y cuando Jesús le dice a Pedro, ¿verdad? Cuando le da esa revelación, le dice, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre. Cuando le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces, esa es, hermanos, la Biblia nos enseña que Jesús es Dios. Y eso es lo que nos está diciendo este pasaje. El Verbo fue hecho carne. Y lo que Juan está dando testimonio es que Él era primero que yo, pero viene después de mí. Nos habla de un atributo que solo Dios tiene, la eternidad. Y además había un escrito que dice que el que recibiera como paloma el Espíritu se posicionara sobre él. Y entonces eso es lo que pasa cuando Jesús es bautizado. Dice que el Espíritu descendió porque hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y el Espíritu de Dios descendía.
Y Pablo y Juan el Bautista dice, yo los bautizo con agua, pero viene otro que los bautizará con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, si nosotros lo vemos a la luz de las Escrituras del mismo Juan, nos dice, hermanos, que no es una fuerza activa, nos dice que es Dios mismo. Y ese es el sello de nuestra garantía de que somos hijos de Dios. Cuando Jesús dijo, no los voy a dejar solos, ¿dónde está Jesús? En la diestra del Padre. Pero Él dice, yo no los voy a dejar solos. Él dice, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo explicas eso? Bueno, el Espíritu Santo. Él dice, Él estará, porque el Espíritu Santo también es Dios mismo. Esto, hermanos, nos habla de cómo nosotros tenemos una fe y una creencia en la unidad de Dios, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y dice 1 Juan 2:23, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Por eso en Romanos se desenlaza versículos que dice que debemos confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Es decir, el reconocimiento de la deidad de Jesús como Dios mismo. Y eso es lo que nos está enseñando la palabra, ¿no? Pero aquí hay muchas cosas afuera que nos pueden contrapuntear, como el bautismo del Espíritu Santo. Si tú no hablas en lenguas, si tú no bailas, es decir, si ustedes no aplauden aquí cuando están recibiendo la palabra, es porque no está la unción del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos entonces nosotros creer eso? Si el Espíritu Santo, hermanos, no viene con grandes o tremendas manifestaciones. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. No es que te revuelques o que avientes chispas o que hagas aquí te vomites o lo que sea, ¿no? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? ¿Cuál es la manifestación? Gálatas nos habla, la manifestación de las obras de la carne. Pero la manifestación de las obras del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza. Esa es la obra del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Y eso es hacia donde el Señor nos lleva, a ser personas que glorifiquen el nombre de Dios. Por eso, hermanos, nos habla de una unidad. El Espíritu Santo, dice, nosotros hablamos, ¿verdad? 1 Corintios 2, 10 y 11 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién conoció a los hombres sobre las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció a las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Dios, el Espíritu Santo, hermanos, es el que ahora nos ilumina y nos guía hacia toda la verdad en Cristo Jesús. Es el que está ahora, es el sello de nuestra garantía de que somos hijos de Dios. Pero es Dios mismo, cuando Él dice, yo no los voy a dejar huérfanos, en realidad está diciendo eso, no los voy a dejar solos. Cuando en la Gran Comisión Él dice, yo voy a estar con ustedes todos los días, pero Él está en nosotros. Y por eso nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y hay corrientes que dicen, no, puedo hacer con mi cuerpo lo que sea. No, porque nuestro cuerpo es el templo del Dios vivo. Y tenemos que honrarlo con nuestro cuerpo. Presentar nuestros miembros en un sacrificio vivo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Es decir, entonces el Espíritu Santo nos revela y lleva a nuestro corazón y a nuestra mente el entendimiento de la palabra de Dios. Se los pongo en un ejemplo y no lo voy a predicar para que lo hagan, solamente es un ejemplo. Yo le dije al Señor muchas veces, ¿por qué? A mí me gustaba la música del mundo, la común, Luis Miguel, los cantantes. Le dije, Señor, mi papá me decía mucho y me regañaba, no pongas eso aquí en mi casa, no pongas esto acá, y entonces pues yo tenía que ponerlo en otro lado, ¿no? Y una vez le dije al Señor, oye Señor, ¿por qué no es buena la música del mundo? La música que entona el mundo.
Y no lo digo para que vayan y lo hagan, es algo que Dios, en mi búsqueda de entender por qué, a la luz de la palabra, vino un pasaje del Salmo que dice que Él puso cántico nuevo en mi corazón. No me quedé tan tranquilo, ¿verdad? En una vez es que iba a dar el servicio social a la posta veterinaria, iba en un camión y curiosamente traían una canción que me gustaba mucho. Es una canción que canta Luis Miguel o alguien más, no me acuerdo, es una canción romántica y decía, se los voy a parafrasear, no les voy a decir, ya ni me acuerdo qué dice, pero decía algo que Dios era el consuelo para los mortales al morir, seguramente ya saben qué canción es. Estaba cantando a una mujer y le dice, pero para mí la gloria eres tú. Que se me viene a la mente un pasaje, nadie puede recibir la gloria sino ¿quién? Yo lo entendí. Ahora, tengo que hacer dos cosas, o hacerle caso a la voluntad de Dios o ignorarla. ¿Sí me explico? Eso es como Dios nos da sentido. Ahora no quiero decir que vayan y lo hagan. Si Dios no los ha iluminado, no nos ha iluminado, en ese sentido, es una experiencia que yo cuento como un testimonio. Y no tuvo que aparecer una revelación ni nada por el estilo. Yo estoy diciendo que Dios me lo reveló, ni que Dios me inspiró, sino Él, con dos pasajes de la Biblia, me dijo mi respuesta, me dio mi respuesta. Yo tengo que hacer dos cosas. A veces que vamos buscando palabra, pero es que la palabra no nos gusta. Y le hacemos como el joven rico. Yo pude haberle hecho como el joven rico, dar la media vuelta. Adiós, Señor. ¿Sí me explico? Entonces, cuando nosotros vamos en el afán de buscar, tenga cuidado porque la respuesta puede ser contraria a lo que busca. Pero esa es la palabra. A mí no me lo dijo nadie, me lo dijo la palabra. Ni Dios me lo reveló. Dios puso en mi mente pasajes. El único digno de recibir la gloria y la honra. Él es el único digno. Entonces, cuando yo le doy mi gloria y mi honra a una mujer, se está convirtiendo en mi Dios. Así. Eso es lo que me lleva entonces a conocer a Dios. Y hay cantos tan hermosos, hermanos. Después, pues son luchas que uno tiene a veces con estas situaciones, ¿no? Entonces, por eso dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y estos erais algunos, dice 1 Corintios 6:11, mas ya habéis sido lavados y habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y el Espíritu de nuestro Dios. Otra palabra, dice el apóstol, haced morir lo terrenal. Porque lo terrenal, el viejo hombre está viciado con las cosas del mundo, está viciado. Pero debemos de ¿qué? De dejar crecer el Espíritu Santo. Debemos de hacer lo que dijo Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. Y eso es el significado. Entonces, hermanos, la unidad es la esencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Mateo 28:19 dice, ¿verdad? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si nosotros vemos la obra de la salvación, si nosotros vemos la obra de la creación, si nosotros vemos las obras de Jesús, de Dios en la Biblia, ahí está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. En la salvación el Padre amó, Dios por tanto amó, pero como Dios es santo, no puede mezclarse con el pecado. Pero entonces dice que envió a su Hijo Jesús. Jesús, hermanos, tiene la humanidad divina, pero tiene la humanidad, la naturaleza humana. No en el pecado, sino como humano Jesús tuvo hambre. Como humano Jesús tuvo dolor. Como Dios dio la vista al ciego, perdonó pecados. Como hombre, hermanos, murió en la cruz. Pero como Dios nos limpió de nuestro pecado. ¿Y el Espíritu Santo?
es el que nos convence de cómo estamos con Dios. Pero esa es la unidad y la esencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Mateo 3, 16 y 17 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí de los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él, y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí está también el Padre, el Hijo y el Espíritu, como un verdadero Dios en unidad. No es que sean tres dioses, no, es el verdadero Dios. En la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí divergimos, hermanos, de muchas creencias, donde no tenemos esa misma comunión en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y 1 Pedro 1:2 dice que fuimos elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Es cierto que la Biblia no habla de la Trinidad como tal, pero hay bastantes pasajes que nos hablan de la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como una unidad. Y ese es el sentir de Jesús, esa es la oración de Jesús. Padre, te pido por estos. Estaba hablando de sus discípulos, pero no solo por estos, sino por aquellos que han de creer la palabra de estos. Está hablando de nosotros, para que sean uno, como tú y yo somos uno. Así es que si una iglesia no está unida, algo está mal, porque el universo mantiene la unidad de Dios. Todo lo creado por Dios, todo lo tocado por Dios, nos lleva a una unidad. Y la unidad es Cristo. Aquí somos personas diferentes, pero creemos un principio, que es el principio cristológico. El señorío de Cristo como la cabeza. El señorío de Cristo en nuestras vidas. Y esas son las cosas, hermanos, que nos muestra entonces que Él fomenta la unidad en esta relación de la Trinidad que estamos hablando acerca de la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, para terminar, ¿cómo llegó la Biblia y qué nos dice respecto de Dios? Esto es lo que la Biblia nos enseña de Dios. Yo no necesito una evidencia científica. Yo no necesito un experimento, no necesito una evidencia. La Biblia me da evidencia de quién es Dios. Si yo quiero llegar a conocer a Dios, lo voy a experimentar a través de mi propia vida. Y es ahí donde yo puedo decir, yo ahora estoy en el camino de Dios, no porque mi padre o mi madre me lo hayan enseñado. Yo doy gracias a Dios, es porque yo tomé la decisión de seguir a Jesús. Porque yo pude comprobar en mi vida que Dios es real. Porque yo pude comprobar en mi vida, hermano, que Dios es uno. Y cada uno de nosotros tenemos una experiencia con Dios. Y eso nos convence. Estoy convencido de que la palabra de Dios nos muestra a Dios. Entonces, ¿cómo llegó la Biblia y qué nos dice de Dios? La revelación es del corazón de Dios al corazón del hombre. El hombre oyó lo que Dios quiso que conociera de él. Inspiración es del corazón del hombre al papel. Eso es inspiración. El hombre escribe guiado por el Espíritu Santo. Yo puedo escribir, vean, escribí un documento. Pero yo no puedo decir que este documento está inspirado. Y no puedo decir que lo metan a la Biblia como un... Y a veces hacemos mufa de eso, ¿no? Empezamos a decir un montón de herejías y empezamos a decir primera de fulano de tal, capítulo tanto. Esas son herejías, ¿no? Cuando empezamos a decir distorsiones nosotros según jugando, citamos a la palabra. Primera de Isaí, ¿no? Permítame, pero ¿cómo? Cuando tratamos de decir algo, ¿no? Por ejemplo, luego a veces dicen, por sus feios los conoceréis.
Eso es antibíblico. Primera de Isaías, primera de Isaí tal, ¿no? No. ¿Por qué jugar con la palabra de Dios? Entonces, no debemos permitir esas situaciones. Para decir, pues podemos decirlas, pero no citen a la Biblia, o como un libro apócrifo, ¿no? Por eso es la palabra de Dios. Esta que yo estoy escribiendo aquí no es una inspiración, no es una revelación. Es simplemente la gracia de Dios alumbrando mi vida y mi corazón. Es solo eso. La gracia de Dios. Por la gracia de Dios recibimos su palabra. Por la gracia de Dios somos instruidos. No porque seamos algo, no porque tengamos estudios, es la gracia de Dios. Nunca se olvide de eso. Nunca olvidemos que es la gracia de Dios. Entonces la inspiración es del corazón del hombre al papel. El hombre escribe guiado por el Espíritu Santo lo que Dios quiere que se escriba, y es lo que está en la palabra de Dios. Interpretación del corazón del hombre a la mente del hombre. El hombre comprende intelectualmente las verdades de lo que Dios ha escrito, dándole un real significado. Por lo tanto, hermanos, la Biblia nos enseña que Dios es uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y a través de la palabra de Dios podemos llegar a conocer el verdadero Dios. Y Él nos muestra cómo podemos tener comunión con Él y nos guía a toda verdad para llegar a conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo a través del Espíritu Santo. Dios bendiga su palabra. Damos gracias a Dios porque acabamos de escuchar su palabra y su palabra es verdad. Les voy a pedir, hermanos, que se pongan en pie. Vamos a cantar un himno, el himno número 160, ¿qué me puede dar perdón? Primera de Juan 1:7 dice, la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Él es el único que puede dar perdón, hermanos.
sentarse, hermanos. Todo viene del Señor. Él nos ha dado y vamos a recoger nuestras ofrendas. Con eso también le honramos al Señor. Dice 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Van a pasar nuestros hermanos diáconos a recoger las ofrendas. Le voy a pedir a nuestro hermano Raúl Salinas, por favor, que nos dirija en oración. Oremos, hermanos. Te agradecemos, bendito Dios, el que estemos todos juntos, Padre, aquí alabando y bendiciendo tu santo nombre, y que hayamos venido simplemente con ese propósito, Padre, de seguir honrando tu bendito nombre, y ahora que nos permitas, a través de nuestras ofrendas y diezmos, hacerlo así de esa manera, Señor, con un corazón agradecido, y que estas ofrendas y diezmos, Padre, sean utilizadas de acuerdo a tu santa voluntad. Que tú bendigas al dador alegre, Padre, y a aquel hermano que en estos momentos no pueda depositar estas ofrendas y diezmos, Señor, tú suplas sus necesidades. Que tú les bendigas en su trabajo, le bendigas en su negocio, Señor, y que nos sigas bendiciendo, Señor, como lo hemos estado así, Señor, recibiendo tus bendiciones, a veces sin notarlo. Gracias, bendito Dios, por todo lo recibido, ese alimento espiritual que hemos recibido a través de tu palabra. En Cristo Jesús te agradecemos todo esto. Amén. Gracias damos al Señor por este servicio que hemos tenido en este día. Vamos a ser despedidos con una oración final por el hermano Isaí Betancourt y deseamos, hermanos, que tengan una bonita semana, que el Señor esté con ustedes cada día, cada hora, cada minuto. Que el Señor los bendiga. Después de la oración, hermanos, quedamos despedidos. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por la vida que tú nos has dado. Gracias por el deseo que has puesto en nuestros corazones, Señor, poder estar el día de hoy en este lugar, reunidos para alabar, glorificar tu nombre, reconociendo, Señor, que hoy es el día del Señor. Gracias, Padre, por cada una de las familias aquí representadas, ya que tú muestras, Padre, que donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos. Y también muestras que donde hay unidad en un pueblo, hay bendición y hay vida eterna. Gracias, Señor, porque podemos ir a tu palabra, que tu Santo Espíritu, Señor, guíe nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que podamos comprender tu voluntad, Señor, cuál es la anchura, la longitud de lo que es tu palabra, tu amor, tu verdad, Señor. Gracias, Padre, porque esta palabra la has escondido de los sabios, de los que son personas que tienen la sabiduría del mundo, pero la has dado a los niños, Señor, aquellos
que estamos dispuestos a ser enseñados por ti, a ser instruidos. Gracias, Señor, y que esta palabra que hemos aprendido sea tomada en práctica en nuestros corazones para encontrar la sabiduría, Señor, y tener el temor tuyo. Alabado y glorificado seas en Cristo Jesús. Amén.